Sería bueno después de esto ya. Ya no nos va a molestar. Bueno, pues muy buenos días o tardes ya. Muchas gracias a todos los que habéis venido a esta nueva jornada formativa que organizamos desde el curso de abogados jóvenes, desde el grupo de abogados jóvenes de Jaén. Un nuevo curso jurídico en el grupo. De hecho, esta mañana hemos estado también planificando la junta directiva del grupo pues lo que va a ser las actividades de este año, de este nuevo ciclo que empezamos ahora. Y como siempre, pues sabéis que estamos muy volcados con las cuestiones formativas, que creemos que son las más interesantes o de las que despiertan más interés entre los jóvenes. Y bueno, pues de esta manera comenzamos este nuevo año judicial o curso jurídico en el grupo joven. Y lo hacemos con la ponencia de intervención de la Seguridad Social, los distintos órdenes jurisdiccionales, a cargo del letrado de la Administración de la Seguridad Social, el señor don José Juan Bueno Ortega, a quien desde ya pues agradezco en nombre de la directiva del grupo jóvenes pues su disponibilidad, su disposición a venir este día, esta mañana, a estar con nosotros y a compartir pues esta formación que de seguro pues nos será de gran utilidad en nuestro día a día. Agradezco también la labor realizada por el compañero Miguel Ángel Balboa, que ha sido pues la persona que ha gestionado que esta formación salga adelante. Sabéis los agrupados que las puertas del grupo están abiertas de par en par y que la vocalía de formación pues está a vuestra entera disposición para cuantas jornadas formativas podáis o queráis proponer, pues se ve la viabilidad y se sacan adelante, ¿no? Al final pues lo que queremos es cuantas más cosas y de mayor calidad se hagan, pues mejor. Entonces yo ya sin más lo que le voy a dar es la palabra a nuestro compañero, al local de formación, a Manuel Luis López, para que sea él el que haga la presentación de nuestro ponente de esta mañana. Bueno, buenas tardes. Simplemente pues reiterar el agradecimiento tanto al compañero Miguel Ángel Balboa de la Comisión de Formación como a los que nos estáis siguiendo, tanto presencial como por el Facebook del grupo. Y bueno, doy la bienvenida a esta, como ha dicho Juanse, a esta nueva etapa, a este nuevo curso judicial. Estamos trabajando con diferentes proyectos formativos que ya lo iremos publicando y bueno, por supuesto reiterar el agradecimiento al ponente que nos acompaña hoy, don José Juan Bueno Ortega, letrado de la Administración de la Seguridad Social, al que os paso a presentar. Don José Juan es funcionario de la Seguridad Social por oposición desde marzo de 1977. Pertenece al cuerpo superior del letrado de la Administración de la Seguridad Social por oposición libre desde octubre de 1991, destino en Ciudad Real, Almería y Jaén. Fue director provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Jaén entre 1994 y 1995. Profesor asociado a la Universidad de Jaén, área de Trabajo y Seguridad Social durante 23 años, desde el 95 al 2018. Ha participado en diversos cursos de formación, ponencias, seminarios y diversas publicaciones y actualmente es preparador de oposiciones a los cuerpos superiores de letrado y técnico de la Seguridad Social. Al que, sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre las funciones de la abogacía en la Administración de la Seguridad Social. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y a los virtuales a través del canal de Facebook. Y bueno, pues para mí es una satisfacción. El capítulo de agradecimiento siempre se antepone a cualquier otra exposición, pero en este caso quiero que sea sincero y así se note, pues porque
para mí, como abogado en ejercicio, compartir con compañeros, además jóvenes compañeros, pues supone una alegría que quiero que se note. Agradecimiento personalizado en Miguel Ángel Balboa, quien tuvo contacto conmigo, y además quien ha perseverado, porque esta ponencia se programó para anterioridad al coronavirus y hemos estado año y medio pues posponiéndola, y al final, después de mucho insistir, yo pensaba que ya se había olvidado, pues la llevamos a cabo, cosa que a mí personalmente pues me satisface. Por tanto, agradecimiento sincero y por otro lado satisfacción por estar aquí. Estoy a gusto, estoy contento y quiero que se me note. Quiero compartir con ustedes pues, estos minutos, que por cierto no se me ha dicho cuánto debe ser, por dónde va la cosa. Pues lo que estime por oportuno estará bien seguro. Bueno, movernos dentro de los parámetros normales de lo que es una charla de aproximadamente una hora, aun cuando si alguien quiere pues levanta la mano y podemos. También tengo el anuncio de Miguel Ángel de que al terminar vamos a tomar más cerveza, así que podemos fijar la fecha en la que la cerveza tiene la temperatura óptima, tomar la fecha, la hora, y a esa hora pues evidentemente corta. Por tanto, yo quiero comenzar haciéndoles una confesión. Habida cuenta la familiaridad con la que me encuentro. Nada más que ver a Miguel Ángel ahí delante, pues me llena de orgullo, pues porque soy muy amigo de él y sobre todo de su padre. La confesión es la siguiente. Yo pensaba qué decir, cómo hacer esto. Pensaba ayer. Y bueno, pues me decía, tengo que decir algo que les interese a los profesionales del derecho, que les pueda servir en su profesión. Pero luego inmediatamente dije, bueno, y si no lo consigo, debo al menos de distraerlos, que no se aburran demasiado. Y luego bajé un poco más en el nivel de exigencia y dije, José, en todo caso tienes que conseguir una cosa, que cuando la charla termine, nadie diga, y a ser posible ni piense, vaya ladrillazo que no va a pegarte este. Entonces, en esa intención primitiva y sobre todo intentando evitar lo último, yo voy a hablarle a ustedes de la seguridad social en los órdenes jurisdiccionales. Los abogados en ejercicio, los órdenes jurisdiccionales los conocemos de sobra, pero quizá tendríamos que hablar un poco de qué es la seguridad social, porque este concepto omnicomprensivo, ambivalente, a veces tiene perfiles que nosotros identificamos con una de las ramas de lo que es un sistema de protección social. Por tanto, no es baladí empezar definiendo o poniéndonos de acuerdo qué se debe entender por seguridad social. Y luego, pues, como dicen los castizos, llevarla al juzgado, si somos capaces. Para eso tenemos que hablar de la legislación de seguridad social. Somos abogados, nos movemos entre leyes, pues no tenemos más remedio que acudir a la legislación para intentar sacar conceptos. Cuanto mejor conozcan ustedes la seguridad social sustantiva, la legislación de seguridad social, mejor podrán ejercer su sacrosanto derecho de defensa a sus clientes. Por tanto, es importante para un profesional del derecho que quiera tocar esta rama, pues adentrarse en la legislación positiva, pero sobre todo partiendo, como no puede ser de otra manera, de las referencias constitucionales de nuestra seguridad social. Vamos a hablar un poco, espero que sea poco, pero en fin, ya iremos viendo cómo nos va a decir la cosa. Voy a ponerme el reloj porque siempre tiende uno a colarse y así, bueno, cuando sea la una, hacemos una reflexión sobre si conviene seguir o no. Y así tengo la garantía de que ustedes no se van a cansar demasiado. Eso espero. Seguridad social en la Constitución de 1978. Bueno, pues la seguridad social está reflejada en algunos de sus artículos, dentro del título primero, pero está en un apartado del título primero, si ustedes recuerdan el derecho constitucional, que es el capítulo tercero del título primero. Eso va de los artículos 19 al 52. ¿Y qué significa que está encapsulada en ese grupo de artículos? Pues que tiene el contenido de esos artículos un peso específico, tiene un valor jurídico, si queremos. Me da cuenta que nosotros vamos a pedir su defensa en los tribunales. Este capítulo tercero del título primero se llama Principios Rectores de la Política Social y Económica. Y por tanto tiene eso, un valor inspirador, exclusivamente inspirador. Dice el apartado 3 de este artículo 53, que es donde realmente se gradúan, se establecen o jerarquizan los derechos del título primero,
que estos principios rectores de la política social y económica informarán la legislación positiva, la práctica social y la actuación de los poderes públicos, pero matiza, y aquí quizás viene lo importante, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Bueno, pues, ¿cuáles son de todo este grupo de artículos los que hablan de la seguridad social? Tenemos un artículo clave, básico, y luego tenemos 4 artículos residuales. Podemos decir que tenemos el Rey Sol en medio y 4 satélites que hablan de partes de la seguridad social. El artículo en cuestión, no sé si ustedes lo recuerdan o lo han estudiado, es el artículo 41 de la Constitución. Ahí habla del modelo actual vigente de seguridad social. Y luego hay artículos, el 39, que habla de la protección de la familia, el 43, que habla de la protección de la salud, el 49, la integración y rehabilitación de minusválidos físico y psíquico, el 50, pensiones periódicamente actualizadas. Fíjense ahora que estamos debatiéndose un proyecto de ley sobre la revalorización de las pensiones, pues aquí tenemos las referencias constitucionales. Esos 4 artículos que les comento no hacen sino contemplar de forma inspiradora, nunca regulando, siempre de forma inspiradora, 4 partes de lo que es el sistema de seguridad social. Por tanto, aplicación práctica no tienen si no nos movemos en el todo, que es el artículo 41 que antes les comentaba. Este artículo 41 tiene su importancia. Evidentemente ya les he dicho que no es exigible ante los tribunales. Nosotros como profesionales del derecho no podemos ir a un tribunal pidiéndole la defensa de un derecho que en la seguridad social lo cataloga como un principio inspirador. Por tanto, la seguridad social será en todo caso lo que cada legislador quiera que sea, y en la legislación ordinaria le dé su alcance, su contenido, su estructura, su financiación y su intensidad protectora. Por tanto, eso sí nos tiene que llevar a una pequeña reflexión. Si podría ubicarse nuestra seguridad social por el constituyente en otra que no fuese los principios rectores de la política social y económica. Vamos a movernos un poco por el artículo 41 de la Constitución, que en definitiva es el que marca nuestro punto de arranque de todo el análisis jurídico que podemos hacer con posterioridad. El artículo 41 dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Vamos a decirlo entero y después lo declarado. Que garantice asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Y termina diciendo que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Eso es. Y bueno, vamos a tirar de ahí, vamos a ver qué ha pasado, qué se ha hecho después de nuestra Constitución y qué aporta. Si es que aporta, podemos ver luces y sombras tanto en el contenido como en la ubicación de lo que aquí se está hablando. Vamos a hablar un poco del artículo 41, vamos a hacernos amigos de él porque alguna utilidad nos puede aportar. Poderes públicos, régimen público. 2 veces la palabra público. Parece que está claro que para el constituyente la seguridad social es pública. Bueno, luego lo veremos, pero dicho está y de forma insistente. Régimen público para todos los ciudadanos. Los destinatarios de nuestra seguridad social es la ciudadanía. Punto importante porque rompemos la tendencia hasta entonces existente de que la seguridad social era profesional. Solamente se protegía a la clase trabajadora. La seguridad social nació a principios del siglo pasado, la primera ley es la ley de 30 de enero del año 1900 y fue la ley de accidentes de trabajo. Y precisamente se ocupó de eso, de la persona que trabajaba y tenía un accidente. Se ocupaba, lógicamente, de su protección, incluso de sus causamientos si se le causaba. Por tanto, seguridad social y trabajo han ido anexos hasta la Constitución de 1978. Tras esta Constitución, pues nos olvidamos del trabajador y nos ocupamos del ciudadano, trabaje o no trabaje, lo que es la ampliación del ámbito subjetivo de cobertura. Y esto es un paso, esto es un logro,
Es un logro que luego se ha materializado, y si da tiempo lo comentamos, en distintas leyes positivas que dan protección a ciudadanos, no solamente trabajadores, en situación de necesidad. Por tanto, tenemos que agradecer a nuestra Constitución el cambio de modelo. Pasamos de una seguridad social contributiva, profesional, a un modelo de seguridad social mixto, donde quien no trabaja o no lo hace suficientemente para cotizar, también es objeto de protección por el sistema. Seguridad social, régimen público para todos los ciudadanos que garantice ¿qué? ¿Para qué sirve la seguridad social? Asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Es un sistema público de protección que ante situaciones de necesidad, aquí llamamos técnicamente contingencia, pues solucionamos una serie de prestaciones económicas o en especie para subvenir a esas necesidades previamente establecidas. Y luego la seguridad social de la Constitución, quiero decir, de una forma un poco machacona, dice especialmente en caso de desempleo. De todas las situaciones de necesidad que la seguridad social cubre, nuestro constituyente fue especialmente cuidadoso de que el desempleo figurase específicamente, también la invalidez, la vejez, la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está el desempleo contemplado específicamente en nuestro artículo 41 como contingencia en situación de necesidad protegida. Luego termina, y ya voy a dejarlo para seguir tirando de otras hebras, termina nuestro artículo 41 con una matización final. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Lo mismo que nos amplía el ámbito de cobertura a la ciudadanía, nos da también paso a una cosa que se ha desarrollado bastante desde entonces hasta nuestros días: la seguridad social complementaria, planes y fondos de pensiones. Junto con la seguridad social profesional tenemos la posibilidad de suscribir unos planes, fondos de pensiones que complementen, nunca sustituyan, pero sí que complementen las prestaciones de la seguridad social contributiva. Serán ustedes conscientes, supongo, bueno, pues del auge de estas medidas de seguridad social complementaria, los planes de pensiones, que tienen además, y para eso se hace, de unos beneficios fiscales bastante golosos. De ahí que quien pueda, quien tenga superávit a final de mes, pues puede tener la idea de suscribir con una entidad privada, seguridad social privada, un plan de pensiones que, llegado el momento del helado de la contingencia que se establezca, pues se transforme en correspondientes prestaciones que aumenten su nivel adquisitivo cuando llegue a la situación de pensionista. Al 41 ya le podemos sacar, por tanto, 3 niveles de protección. El que había dentro de la ciudadanía, es decir, de personas que ejercen una actividad por cuenta propia o cuenta ajena. Un segundo colectivo que no trabaja o no lo hace suficientemente para generar prestaciones no contributivas, la llamada seguridad social no contributiva o asistencial. Y una tercera rama, que es esta última que hemos dicho, que por generarse o gestionarse por entidades privadas tampoco le vamos a prestar mucha atención. Debemos de centrarnos en los 2 primeros colectivos que antes les he diseñado. Le he dicho que la seguridad social es un principio rector de la política social y económica, y es cierto. Sin embargo, ustedes, si han trabajado, y seguro que lo hacen con la Constitución, pues pueden ver que dentro de los derechos fundamentales, que recordemos están el 14 al 29, pues podrán ustedes decirme, y yo les daría la razón, de que ahí, en esos preceptos, se habla de seguridad social. Entonces no es de toda la afirmación que yo le he hecho de que la seguridad social tiene que ser desarrollada por ley, no es exigible directamente en los tribunales hasta que la ley así lo establezca, etcétera, etcétera. Pues efectivamente, y se explica en un plan pues casi casuístico, pero hay que decirlo. Si ustedes recuerdan o consultan el artículo 25 de nuestra Constitución, ahí habla de las penas privativas de libertad. Y quiso el constituyente que quien estuviese privado de libertad fuera tan solo de eso, que matiza en ese artículo 25, que solamente será privado, conservará todos los derechos fundamentales, salvo los que expresamente se establezcan en el fallo, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la seguridad social. Podemos concluir entonces que
la seguridad social es un derecho fundamental para un colectivo muy determinado, que esté privado de libertad. Y es así. Nuestro constituyente así lo quiso, y así lo comentamos y así lo sabemos. Por tanto, las personas privadas de libertad tienen un derecho subjetivo perfecto, pueden exigir a su empresario, al organismo autónomo e instituciones penitenciarias, no solamente un puesto de trabajo, existe una relación laboral de penado en instituciones penitenciarias, que contempla el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, sino además un alta y unos beneficios de la seguridad social. Hace decir también que cuando se libera uno de prisión existe una modalidad de subsidio por desempleo cuyos destinatarios son los liberados de prisión. Por tanto, salvo este comentario que hay que hacer, donde el constituyente así lo estableció, pues podemos concluir que nuestra seguridad social pues tiene una parte positiva, una ampliación del modelo, que luego se desarrolló años después, podemos fijar fechas después, pero luego tiene también la dificultad de que la intensidad protectora, es decir, tendremos tanta seguridad social como parlamentos tengamos. Y nuestro Tribunal Constitucional pocas veces reaccionará cuando nosotros le invoquemos un derecho adquirido, porque la modulación de la seguridad social depende de cada parlamento, depende de cada mayoría parlamentaria. Bueno, así queda. ¿Qué más dice la Constitución para ir terminando, dejándola ya? Bueno, vamos a regular. Bueno, pues Estado autonómico, tema peliagudo, distribución competencial. La Constitución es de 1978, tiene 42 años aproximadamente de vida, y todavía no tenemos claro, ni yo creo que lo tengamos en los próximos años, la distribución competencial. Y esta dificultad, esta complejidad nos lleva también en muchos ámbitos, pero también en el que a nosotros nos interesa. Nos vamos al título 8 de la Constitución, artículos 148 y 149, y ahí tenemos la distribución que el constituyente quiso sobre las competencias estatales y autonómicas. El 148, si ustedes recuerdan, habla de las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Y en veintitantos apartados, en el 20 y en el 21 aproximadamente, dice que las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre asistencia social y, en el siguiente, sobre sanidad e higiene. Ya tenemos un problema: seguridad social, asistencia social. Vamos a intentar, no creo que sea fácil ni que yo lo consiga, deslindarlos, pero tiene bastante aplicación práctica. Por tanto, las comunidades autónomas, todas, a excepción de Ceuta y Melilla, que todavía existe, el INGES, el Instituto de Gestión Sanitaria, pues todas tienen asumido las competencias de asistencia social y de sanidad e higiene. ¿Cuáles son las competencias exclusivas del Estado? Aquellas que en principio solamente competen a él. Eso estaba en el artículo siguiente, en el 149, y en el apartado 17, la Constitución dice que compete exclusivamente al Estado la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas. ¿No? Ya tenemos el libro. Podría haber dicho compete al Estado la seguridad social, ¿no? Ya está, es fácil, ¿no? Pues ya nos ponemos de acuerdo que sea la seguridad social. Pues no, señor. La legislación básica y el régimen económico, eso lo llamamos la caja única, saldrá después si tengo tiempo. Sin perjuicio, y cuando ustedes que ejercen el derecho vemos un sin perjuicio, yo me pongo a temblar. Yo no sé lo que significa sin perjuicio. Llevo mucho tiempo en esto, me jubilaré, y cuando veo un sin perjuicio, pues parece que es un comodín que sirve para todo, para una cosa y para la contraria. Vuelvo otra vez a donde estoy. Legislación básica y régimen económico sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas. Pues eso es lo que dice la Constitución, ya no hay más. Tenemos el artículo 41, sus 4 satélites, la referencia de los ingresados, de los privados de libertad, y luego una distribución competencial que al día de la fecha no se ha cerrado. Y nadie me dice si eso tiene fecha de caducidad. Yo creo que los litigios, ustedes que abren todos los días el boletín oficial del Estado, en la cuestión de inconstitucionalidad o el recurso de inconstitucionalidad, presiden todos nuestros ejemplares casi de forma diaria. Y bueno, pues efectivamente, llegando a esto, bueno, me estoy enrollando más de la cuenta, pero la verdad es que a eso he venido.
tampoco hay que preocuparse. Le estoy hablando de cómo se materializa, aunque hace ya unos años parece que la cosa está tranquila, la distinción entre la seguridad social estatal, la legislación básica y el régimen económico sin perjuicio de su ejecución, y la asistencia social. Les voy a contar un caso ya resuelto. Y se lo voy a contar porque marcó un hito que al final ha servido para apaciguar. En los tiempos actuales yo no he visto ya mucha litigiosidad. El caso es el siguiente, y se produjo aquí en nuestra comunidad autónoma. Hace unos años, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza tomó una decisión y era dar un complemento, parece que eran 500 euros al año, una cantidad única, a los pensionistas, o las pensionistas, como se dice ahora, de viudedad residentes en la Comunidad Autónoma Andaluza. La decisión soberana de que los pensionistas, habida cuenta de la precariedad de la cuantía de la pensión de viudedad, este Consejo de Gobierno se hace eco y establece una cuantía anual única, pago único de 500 euros. El Consejo de Ministros, nuestro gobierno, pues entendió que había una invasión de competencia, que aunque usted decía que ejercitaba su asistencia social, estaba usted invadiendo la legislación de seguridad social que responde a los principios, entre otros, de igualdad. La legislación es estatal y, por tanto, el cómputo, el cálculo de las prestaciones es el mismo para todo el territorio nacional. Usted está haciendo, Comunidad Autónoma Andaluza, está haciendo de mejor condición a los pensionistas de viudedad que residen en esa comunidad autónoma. Recurso de inconstitucionalidad al canto. Como todos sabemos que el Tribunal Constitucional no resuelve al mes siguiente. Es decir, la vida siguió, pero ese recurso también siguió su trámite. Mientras tanto, y aunque estaba recurrido, también tengo que decirle que muchas otras comunidades autónomas adoptaron medidas similares. Andalucía fue pionera en esa salida, si queremos, del marco de prestaciones y tener autonomía o decisión propia respecto a esas medidas, llamémosle de asistencia social. Insisto que luego vino pues, medidas similares. Bueno, pues al final resolvió el Tribunal Constitucional, la sentencia fue en el año 2002, ya ha llovido, pero es que fue pionera. Por eso, cuando se habla en esta materia, quiero que conozcan ustedes, fue la sentencia 239 de 2002, que después de un sesudo, pueden ustedes consultarla, está muy bien fundamentada, es una verdadera clase de derecho de la seguridad social. Entonces, pues resolvió a favor de la Comunidad Autónoma Andaluza. Dijo que la Comunidad Autónoma, en uso de su legítima competencia de asistencia social, pues puede establecer las medidas que crea conveniente para complementar la acción protectora que otorga el sistema español. Luego pasó otra cosa curiosa, y esto está en el artículo 42 de la Ley General de la Seguridad Social, de la que ahora les voy a hablar. Pero ya se los dejo apuntado, por si quieren ustedes consultarlo. En el artículo 42, que es muy goloso, porque habla de la acción protectora del sistema, aparecen los apartados tercero y cuarto, están al final. Y viene a ser pues, la siguiente explicación. A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, dando por buena la medida que había adoptado la Junta de Andalucía, el Gobierno tramitó un proyecto de ley en el que se añadía a ese artículo 42 un apartado, creo que era el número 3, diciendo que bueno, todas las medidas que se adoptaran necesariamente tendrían que respetar el principio de unidad y universalidad que preside el sistema. Evidentemente pueden ustedes pensar que el color político de la Junta y del Gobierno era distinto. Y eso tiene más gracia todavía porque cuando cambia el color político del Gobierno, se aparece el apartado cuarto, el último, y se establece un sin perjuicio, otro sin perjuicio. Y ellos sin perjuicio de las medidas de otra índole, dice textualmente el artículo 42, que puedan las comunidades autónomas añadir en beneficio de los pensionistas residentes en ellas. Eso está al final, y no deja de ser, bueno, pues el final legislativo de un proceso judicial que se encaramó, que al final terminó en esa resolución. Bueno, pues nuestra Constitución creo que más o menos podemos ya darla por... Eso es lo que nos hace. Yo creo que tiene luces y sombras. Yo le agradezco a la Constitución, pasado el tiempo, la Constitución está de moda meterse con ella. Yo no me gusta meterme con la Constitución. La Constitución es una cosa muy importante, que es cambiar el modelo, ampliarlo, y hoy nadie discute que la seguridad social protege a toda persona que tiene una situación de necesidad.
Por tanto, ya no estamos al que ejerce una actividad, sino al que está en situación de necesidad. Ese cambio de modelo arranca ahí, pero luego no se desarrolló al día siguiente. Fue la ley 2690, 1990, cuando se crearon las pensiones no contributivas, existentes hasta el día de la fecha. Quizá sí podamos ponerle también una sombra, y es la distribución competencial. La distribución competencial crea inseguridad jurídica, y a nosotros, como operadores jurídicos, como defensores de los derechos de nuestros clientes, pues la verdad es que nos sienta mal el tener que estar con este cambio de concepto que deberían de dejarse solamente para el ámbito académico o dogmático. Bueno, pues ya está la Constitución. Más de la cuenta la hemos dedicado, pero bueno, mientras vayamos bien, mientras a ustedes les interese, yo les sigo hablando. ¿Cuál es la seguridad social legal? Es así, la que yo puedo invocar ante un tribunal cuyo derecho yo considero, como decimos, subjetivo perfecto. Bueno, pues está en nuestra Ley General de la Seguridad Social, es un decreto legislativo, el 8/2015, y eso para cualquier persona que se acerque al derecho positivo de la seguridad social es la norma por referencia, por antonomasia. Vamos a hablar entonces, tiempo que podamos, de nuestra ley de cabecera. Esta es la que nos interesa, aun cuando también tiene sus omisiones, y de las omisiones también debería de hablar. Texto refundido, mecanismo que establece el artículo 82 de nuestra Constitución. Jurídicamente, como profesionales del derecho, bienvenido sea todo texto refundido. ¿Qué significa? Pues que las Cortes Generales delegan en el Gobierno para que refunda, para que unifique en un solo texto las leyes existentes sobre una materia. Por tanto, en vez de estar picoteando en 15, 20 leyes, tengo un texto refundido al que dirigirme. Bendito sea. Comunidad, seguridad jurídica, compendiar, y es una figura jurídica que va a salir en el tiempo que me queda de intervención en bastantes más leyes que voy a comentar. La nuestra del 2015 tiene 6 años de vida. 31 de octubre del 2015 es cuando se publica nuestro texto refundido, decreto legislativo 8/2015, el nombre técnico completo, y que a nosotros pues, debería, si nos acercamos a esta materia, de resultarnos familiar. Viene del 94. Cuando hay un texto refundido, siempre piensen ustedes en una materia. Es que hay cosas que refundir. Y si hay cosas que refundir, es que se ha legislado mucho sobre eso. Por eso tenemos periódicamente que proceder a meter otra vez en un saco común todas las disposiciones que hay. La seguridad social se nutre de textos refundidos. ¿Por qué? Porque es una cuestión nulosa para el legislador. Se legisla mucho. A veces demasiado, no lo sé. Vamos a dejar ya la crítica política que no nos ocupa en esta materia. Pero sí, tener en cuenta, yo qué sé, este texto legislativo que es novedoso, o por ejemplo no contempla el ingreso mínimo vital, que se hizo el año pasado y que está en un decreto ley de junio del 2020, por ejemplo. Ya empezamos a tener normas satélites que están fuera de la norma común donde deberían estar. Por lo tanto, bajo un punto de vista técnico-jurídico, bienvenido sea todo decreto legislativo. El problema es que el decreto legislativo ya nace mal. Le estoy echando flores y al final me voy a meter con él. Bueno, es que funciona esto así. ¿Por qué? Pues porque ojalá toda nuestra legislación de seguridad social estuviese en el texto refundido. Pues no, hay arte, y se las voy a comentar, aunque sea brevemente, pues que no está ahí. Y por tanto tenemos que buscarla en otro sitio. Entonces, vaya refundidor que se deja fuera, hombre, pues sí, se lo podemos criticar. Nuestro texto refundido tiene 373 artículos, pues póngale usted más. El Código Civil tiene 1976 y no le pasa nada. Entonces, puesto a refundir, pues podemos ser un poco críticos con el refundidor que no ha creado, ha perdido otra oportunidad de darme un único texto, un código de seguridad social en una sola vez. Refunde bastante, lo hace bastante más que el anterior. Recordemos que es heredero del 94. Y entonces, ¿cómo queda? ¿Qué es la seguridad social para nuestra Ley General de la Seguridad Social? Bueno, empieza precisamente el artículo 1, si ustedes consultan nuestra Ley General, empieza diciendo, la seguridad social del artículo 41 de la Constitución se contiene aquí. Es decir, aquí tienen ustedes, bueno, pues eso es en parte verdad y en parte no. Hay cosas que no. Voy a ir. La seguridad social, tras nuestra Constitución, se ocupa
de la seguridad social contributiva y de la seguridad social no contributiva. Establece para la persona que ejercita una actividad, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, un nivel de protección que va directamente proporcional a sus cotizaciones. Según cotizas, así cotizas. Y luego establece otra seguridad social que no es asistencia social, de la comunidad autónoma, que denominamos seguridad social no contributiva. Y aquí estarían las pensiones no contributivas, de invalidez y de jubilación que ustedes conocen. ¿Cómo articulamos, cómo organizamos este sistema, esta panoplia de actividades y de colectivos? Pues el legislador ha querido hacerlo en 5 grandes apartados. En un régimen estrella, por antonomasia, que denominamos régimen general de la seguridad social, y en 4 regímenes especiales. El régimen especial de trabajadores autónomos, al que algunos de ustedes, si no son de la mutualidad, pertenecen o pueden pertenecer, les afecta directamente. El régimen especial de trabajadores del mar, el régimen de funcionarios públicos, civiles y militares, y el régimen de estudiantes. Ahí, en esos 5 grandes apartados, tenemos todo lo que es el ámbito subjetivo de protección del sistema de seguridad social. Hasta hace poco han sido más. Recordarán ustedes el régimen especial agrario de la seguridad social, que se ha subsumido dentro del régimen general como un sistema especial. Recordarán ustedes también el régimen especial de empleados de hogar, que ha tenido la misma suerte. Está como parte, técnicamente se llama sistema especial, dentro del régimen general. Por tanto, ya tengo 5 formas de organización. 2 fundamentales, porque ahora que tanto se habla, siempre que se habla de la seguridad social, se habla de los pactos de Toledo, que no son un acuerdo político, una reflexión, donde se vio con cierta perspectiva por dónde iba a ir el futuro de la seguridad social. Pues desde entonces se viene diciendo, y esa es la tendencia, de que al final terminemos en 2 únicos colectivos: trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia. Ese es el final al que hay que tender. Lo que pasa es que el proceso es tedioso, es paulatino, y ahí se va. Y por tanto ya solamente nos quedan el régimen general y 4 regímenes especiales. Nuestra Ley General de la Seguridad Social, que es donde estoy, pues solamente contempla 2. El régimen general, que lo hace en el título 2, y el régimen de autónomos, que lo hace en los títulos 4 y 5, incluida la protección de desempleo de los autónomos, que se llama protección por cese de actividad. Entonces, en ese afán refundidor, sí tenemos que agradecer al legislador que el régimen de autónomos, que estaba al margen de nuestra Ley de Seguridad Social, ha sido incorporado, títulos 4 y 5 de nuestra Ley General de la Seguridad Social, y ya, bueno, cogiendo un ejemplar, tenemos la regulación bastante completa, todavía faltan unas cosas, pero bastante completa, del régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces, ¿cómo está nuestra ley? ¿Cuáles son los 6 títulos? Solamente les digo los títulos para que lo identifiquemos. El título primero se llama Normas Comunes al Sistema. Ahí está todo el sistema organizado. Del artículo 1 al 135 aproximadamente. Son 373, tampoco me voy a detener, pero compréndanme, tengo la obligación de hablarle de leyes. Quiero decirle dónde está lo que le estoy hablando, a distinguir derecho de literatura. Aquí, pues, más o menos intentamos ser. Hombre, intento ser, y acudo haciendo un pequeño inciso a la frase del clásico que el rigor jurídico no está reñido con la aplicación distendida. Y por tanto, me gustaría moverme en esos ámbitos, ¿no? Porque, bueno, tampoco tomémonos con cierta relajación una materia tan difícil, tan complicada como es el derecho de la seguridad social. Título segundo es el régimen general, es el régimen que va absorbiendo a todo colectivo, los agrarios cuenta ajena, los empleados de hogar, escritores de libros, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Régimen, por tanto, nuclear, régimen, trabajo por cuenta ajena de la industria y los servicios. El artículo 136 es significativo, si lo quieren ustedes consultar, a la hora de identificar su ámbito subjetivo de aplicación. El título tercero, y aquí hacemos lo que la Constitución hizo, se dedica a una prestación específica, la hace autónoma, le da más importancia que a los demás, es el desempleo. Las prestaciones por desempleo, sea prestación o el subsidio, que también se regula, lo tienen ustedes en el título tercero de la Ley General de la Seguridad Social.
y está regulado con bastante profundidad. Apenas tenemos una norma reglamentaria. No ocurre lo mismo, desgraciadamente, en otros supuestos donde las disposiciones reglamentarias se eternizan y son amplísimas, pero el título tercero sí tiene, y es de agradecer, una regulación completa en su título tercero. El cuarto, antes había 3, se ha añadido otros 3, en esta ley que les digo de 2015, es el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónoma, régimen en expansión, incluidos los falsos autónomos, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto, el cese de actividad, una prestación largamente reclamada. ¿Por qué los autónomos no tienen desempleo? Año 2020, ya, el 2010, perdón, ya ha llovido desde entonces, con una peculiaridad, que la tramitación lo llevan las mutuas, y no sé si ustedes han tenido algún tipo de casuística que merezca la pena comentar sobre la dificultad de conseguir ese reconocimiento de esa prestación por parte de la mutua. Si da tiempo, hablo de eso también. Y el título sexto está de sobra. ¿Y por qué está de sobra? Porque habla de las prestaciones no contributivas, no de las pensiones no contributivas, prestaciones no contributivas. Ahí hay prestaciones que gestionan, en este caso, en las comunidades autónomas, como son la de jubilación e invalidez no contributiva. ¿Por qué está de más? Hombre, nunca está de más el incorporar una cosa tan importante a un texto refundido, pero está de más porque hay cosas que no están en el texto refundido. Se las voy a decir aunque sea de pasada. Si nosotros hemos dicho, y lo vamos a repasar, que tenemos un régimen general, régimen de autónomos, régimen del mar, funcionarios y estudiantes, pues los 3 últimos no están ni se les espera. Y son seguridad social, están enumerados así en el artículo 11 de nuestra Ley General de la Seguridad Social. ¿Y dónde están? Bueno, pues nuestra legislación, que debería haber sido objeto de refundición, por eso estamos en un texto refundido, y sin embargo, pues el legislador no ha querido hacerlo así. Y por tanto tenemos que acudir a legislación satélite, legislación paralela para conocerlo. De forma más o menos telemática. El régimen especial de trabajadores del mar. Nosotros somos de Jaén, esto nos suena un poco lejos, pero España tiene una serie de provincias, bastantes provincias que son limítrofes con el mar, son marítimas, son costeras, y por tanto existe un colectivo que presta servicio a este sector marítimo pesquero. Este colectivo de bastante intensidad, de bastante número. Y por tanto se ha querido que el colectivo que presta servicio en el sector marítimo pesquero sea objeto de un régimen especial, el régimen especial de trabajadores del mar, y así se dice y así se mantiene. No se ha incorporado, como se ha hecho con los agrarios, por el régimen de autónomo, al régimen general de la seguridad social. La decisión política de mantener esa identidad, bueno, respetable lógicamente, pero claro, la dificultad de tener que acudir a una norma sustantiva, la ley es la 47/2015, del fecha 21 de octubre del 2015. Es decir, si el día 30 de octubre usted publica un texto refundido, 9 días antes publica una norma que podía haber refundido y que sin embargo usted me la pone de forma individual. Tarjeta amarilla para el refundidor, que la verdad es que deja fuera cuando perfectamente puede haber sido incorporado. Por tanto, todo un sector, el marítimo pesquero, que contempla, conforma un régimen especial, está en una ley, la 47/2015, que la tienen ustedes en la boletín de ese día. Esa por ahí. Los estudiantes. Bueno, los estudiantes me da esta cosa decirlo, porque es que son mencionados siempre y sin embargo su regulación, que data del año 1953, pues apenas ha sido objeto de modificación. Ustedes que son jóvenes recordarán cuando han hecho la matrícula en su estudio universitario que le pedían una cuota de 1,12 euros. ¿Alguien se acuerda de eso? Pues eso era la cuota del seguro escolar. Esa era la cotización que ustedes tenían que hacer para, durante su estudio y hasta los 28 años, formar parte del ámbito de cobertura del seguro escolar. Las prestaciones son irrisorias. Bueno, la razón de ser del seguro escolar es que cuando se produce la enfermedad, el accidente o el infortunio familiar, el estudiante tuviera medios propios para seguir hasta terminar su estudio. En la práctica, las cuantías son realmente irrisorias.
por tanto los estudiantes son mencionados, se regulan en el seguro escolar, la cotización en la que les he dicho, y la gestión corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero la verdad es que o se actualizan o prácticamente podríamos dejarlo porque no otorgan protección ninguna en contra de lo que en principio en 1953 se pensó. Nos quedan, para delimitar ya definitivamente, nos quedan los funcionarios. Los funcionarios son enumerados funcionarios públicos, civiles y militares. Y bueno, es que son tan al margen que se le ha considerado regímenes especiales externos. Pues sí, es decir, son enumerados en la Ley General de la Seguridad Social, forman parte del sistema, pero tienen una regulación tan diferente que incluso ni siquiera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el que gestiona el sistema actual de Seguridad Social, se encarga de lo mismo. Funcionarios civiles, MUFACE, me sonará a ustedes, Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado. Personal civil entra por obligación dentro del colectivo, eso está regulado en un texto refundido, siempre texto refundido, este me parece que es el 4/2000, que regula el texto refundido de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. El mutualismo administrativo se contempla a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, que pertenece, por cierto, creo, cambio de normativa, a veces me lío, al Ministerio de Administraciones Públicas. Funcionarios militares, en este caso no funcionarios, personal militar, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS, también supongo que les sonará, perteneciente al Ministerio de Defensa. Personal al servicio de la Administración de Justicia, MUGEJU, Mutualidad General Judicial, Ministerio de Justicia. Y eso es mientras están en activo en lo que se denomina el mutualismo administrativo. Cuando alguno de estos tres colectivos causa la pensión de vejez, de incapacidad o de muerte y supervivencia, la gestión corresponde al régimen de clases pasivas, que también supongo que les sonará. Entonces, esos tres regímenes externos, tan externos que no tienen prácticamente nada que ver, bueno, pues pertenecen, según el esquema general, a nuestro sistema de seguridad social. Hay una disposición que les quiero comentar porque la tendencia es atraer ese colectivo al régimen general, pero eso tiene lógicamente muchas reticencias con todas las personas que forman parte de esos colectivos, porque esos regímenes especiales pues se supone que son generosos, bondadosos con sus asegurados y por tanto de mejor protección que los que otorga el régimen general. La tendencia desde el 2011 a esta parte ha sido lo de incorporarlos paulatinamente al régimen general. ¿Y eso cómo se ha hecho? Pueden ustedes consultar la disposición adicional tercera, la Ley General de la Seguridad Social, que habla del personal de nuevo ingreso. Es decir, a partir del 1 de enero del año 2011, todas las personas que se incorporen a esos tres colectivos, a esos tres regímenes especiales, quedan integrados en el régimen general, aunque conserven las particularidades de su jubilación anticipada, recordemos 60 años y 30 de servicio que tienen los funcionarios civiles del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, en esa disposición adicional verán ustedes la primera disposición para ir unificando, ir acercando esos colectivos al régimen general. Por tanto, ya tenemos dos colectivos, los que se han incorporado con posterioridad al 1 de enero del 2011 y los anteriores. La cosa va a más, con las reticencias propias de esos colectivos, por tanto el legislador, no sé, va más o menos mesurando. Por irme a lo reciente, hace prácticamente un año, el 6 de octubre del año pasado, la gestión del régimen de clases pasivas se ha quitado, sustraído, queremos, del Ministerio de Hacienda y se ha incorporado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Hay ciertas disposiciones de las leyes reguladoras que han sido recurridas en inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa medida sí ha sido efectiva, se ha llevado a cabo, aun cuando con bastantes dudas y bastante litigiosidad al respecto. El régimen de clases pasivas es gestionado desde el 6 de octubre del año pasado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bueno, ¿cómo vamos? ¿A la cerveza puede esperar? Ustedes, en fin, yo voy aquí hablando, estoy a gusto, se me notará, pero yo dependo de ustedes. Yo hablo si a ustedes les gusta lo que digo, si no, pues, en fin,
A mí me gusta la cerveza también, ¿eh? ¿Seguimos un poquito más? Vamos, un poquito más. Texto refundido, lo que dice y lo que no dice, y dónde está lo que no dice. Ahora debemos que hablar brevemente de cómo se gestiona la seguridad social. Si ya más o menos hemos sido capaces de perfilarla, así como hemos podido, ahora vamos a ponerle nombre, vamos a ver quién gestiona, cómo se gestiona esto. Bueno, pues para eso tenemos que acudir al artículo 66 de la Ley General de la Seguridad Social. Es el título primero y por tanto no es más común al sistema. Y ahí habla de 3 entidades gestoras. Habla del Instituto Nacional de la Seguridad Social, dice que se encarga de la prestación económica. Habla del Instituto de Gestión Sanitaria, antiguo INSALUD, que se encarga de la protección sanitaria. Y habla del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el INSERSO, que se encarga de las prestaciones de jubilación e invalidez no contributiva. Esas son las 3 entidades gestoras que dice. La de en media no la vamos a quitar porque la sanidad, si recordamos el artículo 148, está transferida y todas las comunidades autónomas son competentes en la asistencia sanitaria y por tanto ya no tiene. Salvo, ahora lo estamos viendo con el tema del coronavirus, salvo Ceuta y Melilla, que sí existe el INGESA, Instituto de Gestión Sanitaria. Por tanto, como entidad gestora, al no ser una competencia estatal, el INGESA, salvo Ceuta y Melilla, no nos interesa. El INSERSO también es objeto de transferencia a las comunidades autónomas, por aquello de los servicios sociales que pueden asumir. Y por tanto, las pensiones de jubilación e invalidez no contributiva se tramitan en todas las comunidades autónomas, evidentemente también en Andalucía. ¿Qué nos dice? Bueno, luego la Ley General de este artículo, nos vamos al 74, perdone, pero que les diga los artículos, pero por si alguno tiene curiosidad por irlos consultando, cosas así. Aparte de esas 3 entidades gestoras, de las cuales solamente nos queda una con virtualidad, el INS viene para quedarse, que a ustedes les sonará, el INS es la referencia en todo lo que son las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Luego tenemos un servicio común, que es la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué servicio común? Porque presta servicio a todas las entidades y a todos los regímenes, es común a todos. Y tiene, entre otras cosas, pues, la titularidad de la caja única, del patrimonio único de la Seguridad Social, aunque luego tiene otras competencias instrumentales y recaudatorias que si tiene a cuento, pues se da cuenta. Luego también figura como servicio común el servicio de informática. ¿Qué no dice ahí? Hombre, pues tenemos el ISM, Instituto Social de la Marina, que es el que se encarga de la gestión del régimen especial de trabajadores del mar que antes les decía. Como está regulado extramuro, pues ni siquiera se contempla al ISM, que lo es, como otra, como una entidad gestora que en exclusividad tramita el régimen especial de los trabajadores del mar. Tampoco se habla ahí del SEPE, Servicio Especial, Servicio de Empleo Estatal, sucesor del antiguo Instituto Nacional de Empleo. Tenemos que irnos al título 3º, que antes le he echado flores, en el sentido de que tiene una regulación exhaustiva de la prestación por desempleo, y al final de ese título me habla del organismo, de la entidad gestora, pasa que no lo denomina entidad gestora, sino un organismo autónomo adscrito al Ministerio curiosamente adscrito ahora a un ministerio diferente. Ahora se lo comento porque tiene usted su pequeña virtualidad. En definitiva, la gestión de la protección por desempleo, prestaciones y subsidios, corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal, anterior Instituto Nacional de Empleo. Ya hemos dicho que respecto de los funcionarios públicos, civiles y militares, pues tenemos MUFACE, ISFASE y MUGEJU, y cuando pasamos a la situación de pasivo de pensionista, el régimen de clases pasivas. Aquí como particularidad, bueno, pues como resulta que el Ministerio ahora de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no siempre ha sido así, tiene 2 o 3 años de vida, antes ha sido Trabajo y Asuntos Sociales, Trabajo y Seguridad Social, etc. Es decir, que las competencias de trabajo y de seguridad social pues iban siempre unidas. En la actualidad tenemos entidades gestoras dependientes del Ministerio de Empleo, en este caso de Trabajo y Economía Social, como es el SEPE, y otras que corresponden al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Salvo la adscripción orgánica, nada que a nosotros nos afecte en nuestro ejercicio habitual, simplemente pues, la distribución como consecuencia de la separación de trabajo por un lado y seguridad social con inclusión y migraciones por otro. Así, más o menos,
dicho así a vuela pluma, gestionamos. Esos son los organismos de los que van a emanar las resoluciones administrativas que nosotros vamos a combatir, tanto en vía administrativa como luego en vía jurisdiccional. Por tanto, según cual sea el organismo, así podrá venir delimitada la jurisdicción. Ya por fin voy llegando a lo que se me ha dicho que habla aquí, las órdenes jurisdiccionales. Bueno, casi lo voy consiguiendo un poco tarde, pero voy llegando. Me queda, y eso se lo voy a dejar apuntado, pero no se lo puedo hablar porque entonces no llego a la jurisdicción, tenía pensado, y se lo digo porque voy a pasar de puntilla, hablar también no solamente de cómo se gestiona, sino cómo se vigila el cumplimiento de la seguridad social. Eso se hace a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y por tanto una serie de actuaciones que eso sí tiene un recorrido muy goloso para un profesional del derecho. Hombre, si estamos hablando del reconocimiento de una pensión de jubilación, o se tienen 15 años de cotización o no se tiene, o se tienen 65 o no se tiene. Es decir, la litigiosidad que ustedes van a tener ahí o la posibilidad de impugnación es mínima. Ahí no hay elemento valorativo. Pero sin embargo, si nosotros entramos a analizar una actuación inspectora a nuestro cliente, pues lógicamente tenemos que ver las facultades que puede tener el funcionario actuante, si puede entrar o no puede entrar, si necesita autorización judicial porque el domicilio coincida con el domicilio particular de la persona, cuánto tiempo dura la actuación inspectora, cuánto tiempo puedo ser investigado, cuánto dura el procedimiento, cuánto tiempo se puede paralizar un procedimiento, qué tipo de sanción o qué tipo de tipificación. En definitiva, quiero hacerle una pequeña panoplia de esta materia que, bueno, pues no sé, querer quitarle minutos a la jurisdicción, se la voy a dejar apuntar. Es fundamental a este respecto una ley sustantiva, la ley 23/2015, ordenadora de la inspección. Ahí tenemos las facultades que tiene ese funcionario para entrar y permanecer libremente en un centro de trabajo, qué puede y qué no puede hacer. Luego tenemos una ley que es la LISOS, un texto refundido, otro texto refundido, Decreto Legislativo 5/2000, que nos establece un listado de infracciones y sanciones del orden social, inclusive también la que nos interesa a nosotros de seguridad social. Ahí tienen ustedes, yo les remito a los artículos 21, 22 y 23, están leves, graves y muy graves las infracciones que cometen los empresarios en materia de seguridad social. Y si en vez de empresarios somos perceptores de prestaciones, 24, 25 y 26. Todas las infracciones las verán ustedes tipificadas en leves, graves y muy graves. Y luego, una vez que está hecha esa tipificación de la infracción administrativa, viene la cuantificación, lógicamente, de la sanción. Artículos 39 y 40, perdonen que pase de puntilla, pero es que si no, no llego a la jurisdicción, pero sí me interesa. También tengo que decirle, para el buen ejercicio de su profesión, de que hay una norma reglamentaria, la única que les voy a decir, que es la que regula el procedimiento para la imposición de infracciones del orden social. Es un decreto 928/1998. Ahí tienen ustedes todas las normas procedimentales que tan importantes son a la hora de establecer una defensa, porque no solamente es derecho sustantivo, sino derecho procedimental, el que a veces vemos efectos de caducidad de expediente, etcétera, 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 y por tanto para la mejor defensa de su cliente. Voy a la jurisdicción. Ya si es verdad, ¿pasamos 10 minutos? A ver, presidente, decidme. Por supuestísimo, no es necesario. Tengo que evitar lo del ladrillo, Así que por favor, si cuando vaya a llegar lo del ladrillo, paro, para evitar que diga usted, vaya ladrillazo. Vamos a movernos por la jurisdicción. ¿Y dónde juzgo yo? ¿A qué puerta llamo? Cuando alguno de estos entidades gestoras pues me adopta un acto administrativo que yo decreto. Pues tengo lógicamente, hombre, si es un poder público, una asamblea social pública, pues diría, hombre, hay una jurisdicción que juzga los actos administrativos de las administraciones públicas. La jurisdicción contenciosa administrativa, pues ya está. Pues no está. No es así. ¿Por qué? Pues porque nuestra ley 36/2011, la ley de la jurisdicción social, que ustedes conocerán, pues establece en sus artículos 1, 2 y 3 la delimitación competencial de ese ámbito de jurisdicción. Y lo hace muy mal. Yo, aunque ya no son horas, tengo que ser muy crítico con los artículos 2 y 3 de la ley 36/2011. A mí no me gusta. El derecho no debe ser tan farragoso, no tendría por qué.
En el primero se porta bien, y si habla, bueno, ¿la jurisdicción social de qué habla? Pues de los litigios de la rama social del derecho laboral y de seguridad social, incluso de la impugnación de las actuaciones administrativas en esas materias. Con eso hubiera sido suficiente. Pero si ustedes se van al artículo 2, que además lo numera en letra en vez de en número, empieza A, B, C, D, hasta la T. Bueno, pues ustedes lo leen, yo intento estudiármelo y nada, claudico, que no hay manera, que no puede ser. A lo que a nosotros nos interesa, por irme a eso, es la letra O y la S, de todo ese elenco que tienen ustedes ahí. Y aquí figura más o menos pormenorizado cuáles son las actuaciones de las que conoce la jurisdicción social. Tenemos lógicamente el reconocimiento de las prestaciones, está en la letra O, también inclusive la valoración de la ley de dependencia, a la que se hace referencia ahí, y en la letra S, pues también las resoluciones administrativas, incluso en potestad sancionadora, siempre que afecten a seguridad social. Por tanto, diríamos que una gran cantidad de actuaciones administrativas de las administraciones públicas irían a ese. Pero sin embargo el que lo redactó no se quedó contento, no le gustó. Entonces se fue al artículo 3 y lo dice por exclusión, que no conocerán la jurisdicción social. Entonces nos vamos a la letra F. Y allí en la letra F hace una cosa que sí nos viene bien, menos mal que eso está claro. Y es delimitar por exclusión. No conocerá la jurisdicción social los actos de afiliación, altas, bajas, variación de datos, recaudación, cotización, actas de liquidación, liquidación conjunta con otro, y en definitiva todo lo que es la gestión recaudatoria de la que dimana de la Tesorería General de la Seguridad Social, ese servicio común que antes le dije. Por tanto, después de volvernos locos con el artículo 2, llega el artículo 3 y más o menos lo clarifica en el sentido de que deja fuera de la jurisdicción social todos los actos que dimanan del servicio común llamado Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, ahí podríamos dejarlo. ¿Qué características encontramos en la Ley 36/2011? Hombre, pues una vía específica de impugnación que se llama reclamación previa. La resolución que dimane, pues nos dará un pie de recurso que ahí se llama reclamación previa, está en el artículo 71 de la Ley 36/2011 y tiene, pues, sus particularidades. Se interpone el plazo de 30 días, se responde en 45, en fin, me remito al artículo 71, donde como presupuesto procesal, o en este caso administrativo, para el ulterior recurso sería la vía de la reclamación previa. El procedimiento en materia de seguridad social lo tienen ustedes en la Ley 36/2011, artículos 140 a 147. ¿Vale? Ahí están las características de este procedimiento específico de prestaciones de seguridad social. Hay incluso actuaciones donde no se requiere reclamación previa, digo de memoria, las altas como consecuencia del agotamiento de los 365 días en el proceso de incapacidad temporal. Pero en fin, ahí en el 71 tienen ustedes cuanto les interesa a ese respecto. Y bueno, pues vamos entonces, ¿qué conoce la jurisdicción contenciosa? Dejo la 36, ¿Qué conoce la jurisdicción contenciosa administrativa? Ahora nos vamos a la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo interpretativo, cosa que en una cosa tan seria como es la atribución de competencia no debería ser así. ¿Por qué? Porque aquí lo primero que nos dicen los primeros artículos de esta Ley 29 es que la jurisdicción contenciosa no conocerá de aquellas materias específicamente atribuidas al orden civil, contencioso, penal o social. Dificultad. Estamos ante una competencia excluida por la Ley 36/2011 y por tanto tenemos que acudir al concepto genérico de acto administrativo dictado por la Administración Periférica del Estado con competencia que no sea en todo el territorio nacional. Un esfuerzo que a mí no me gusta, una cosa tan seria como es el orden público de jurisdicción debería estar delimitado de otra forma. ¿Qué órganos componen la jurisdicción contenciosa administrativa? Juzgado de lo contencioso, sala de lo contencioso, Tribunal Superior de Justicia. El artículo 8 habla de las competencias del juzgado de lo contencioso y ahí precisamente los hace competentes de los actos de la administración pública, en este caso administración periférica del Estado, que tengan un ámbito inferior a todo el territorio nacional.
por ahí tenemos que meter los actos que la Tesorería General de la Seguridad Social hace en todas las materias que fue excluida en la dichosa letra F del artículo 3. Pero la cosa lo podemos complicar un poco más. La jurisdicción contencioso-administrativa tiene competencia cuantitativa, es decir, los jueces de lo contencioso administrativo conocen en pretensiones de hasta 60.000 euros. Si pasamos de los 60.000 euros, la competencia, también de una forma residual, que ya no quiero enrollarme más, corresponde a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, en nuestro caso, de Granada. Y todavía lo vamos a complicar un poco más. Dentro de los 60.000 euros, que es la competencia cuantitativa del juez de lo contencioso, si es hasta 30.000 hay un procedimiento abreviado, tiene un artículo 78, una tramitación distinta, y el resto es procedimiento ordinario con una tramitación más dilatada. Entonces, estos actos de la tesorería irían por procedimiento abreviado u ordinario en función de su cuantificación a los juzgados de lo contencioso administrativo, en este caso tendríamos central. Más problema, ¿y si no podemos cuantificar el acto? ¿Y si no es cuantificable? Lo no cuantificable, ¿cómo se lo atribuye? Bueno, pues aquí resulta que los tribunales superiores de justicia, artículo 10, al final tienen una competencia residual, conocerán de todas las pretensiones que no están expresamente atribuidas a otros órganos. Y por ahí resulta que cuando una resolución administrativa de la tesorería no sea cuantificable económicamente, la competencia iría a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia. Más dificultad a ese respecto. Y todavía un poquillo más, ya puede ocurrir que en la misma actuación inspectora, un alta que no se haya producido y una liquidación de cuotas. El alta se cubre como cuantía indeterminada en el TSJ y la liquidación de cuotas conexa o correspondiente se vea en el juzgado de lo contencioso administrativo, porque si es cuantificable y puede ser menos de 60.000. No sé si esto es enrollarme mucho, pero esas son las dificultades que tenemos los actos de gestión recaudatoria y de afiliación respecto del acceso a la jurisdicción. Con esos bueyes hay que arar. La última ya sí, el Código Penal. Vámonos al Código Penal. La Seguridad Social y el Derecho Penal. Artículo 307, 307 bis y 307 ter. Artículos jóvenes, fruto de la Ley Orgánica 7/2012, en vigor en enero de 2013, tienen 8 años de vida. Artículos fruto de una modificación legislativa con un fin muy loable, que era la lucha contra el fraude, algo tan importante en un sistema de protección social que necesita de fondos para poder subvenir a las prestaciones que se causan. Y por tanto que dio nueva vida, o dio vida, porque antes no tenía. Se lo explico. El 307 ha existido siempre. Uno va detrás del 305 y el 306. El 305 es delito contra la hacienda pública, del que tanto se habla ahora y del que se oyen rumores, del rey emérito, etcétera, etcétera. Bueno, pues siempre ha habido una regulación conexa, han sido primos hermanos, el delito contra la hacienda pública y el delito de la seguridad social. Lo que pasa es que esa unión, antes del año 2012, pues iba en perjuicio del delito de la seguridad social. A lo mejor ustedes en su facultad, cuando estudiaran Derecho Penal, siempre que se ponía un ejemplo o se pedía de delito imposible, es decir, el delito de la seguridad social. ¿Y por qué era imposible? Porque antes, antiguo, tipificaba la cuantía defraudada en 120.000 euros en un periodo de un año. Hombre, y en cuotas de seguridad social, ¿cuántas empresas hay que generen ese nivel de cotización? Y que además incumplan, defrauden. Y por tanto, si buscábamos sentencia del artículo 307 antiguo, pues no había referencia. Por tanto, quedaba. Sin embargo, hecho lo mismo en el delito contra la hacienda pública, por otro tipo de impositivo, IVA, etcétera, era fácilmente alcanzable la cuantía defraudada. Reforma del año 2012, la Ley Orgánica 7/2012. Hacemos asequible el delito. ¿Y cómo lo hacemos? Fijamos los 3 parámetros que nos interesan. Fijamos una cuantía de 50.000 euros, en vez de 120.000, bajamos a 50.000. El periodo de perpetración, en vez de un año, se establece en 4. Y luego viene el elemento volitivo, intencional, que es la defraudación. No solamente es dejar de pagar, sino defraudar. Es un delito joven, y aquí tengo mi compañera que lo trabaja en intensidad, Ángeles, un delito que queremos, a nivel de Jaén y a nivel del Servicio Jurídico de Granada, que queremos ejercer, queremos llevar a los tribunales,
pues para dar visos de tinte penal a lo que es una conducta pues de no ingresar. Lo que pasa es que, claro, tenemos que convencer a los tribunales, y ustedes estarán en contra, intentarán convencerlos de lo contrario, de que una cosa es no ingresar y otra cosa es defraudar. Ahí estaría la diferencia entre una infracción administrativa, que la teníamos en la LISO, antes pasado de puntilla, y el elemento volitivo de defraudación que establece el 307. El 307 dice varias cosas que antes no sabíamos. Era una costumbre arraigada entre los incumplidores de la Seguridad Social presentar los boletines de cotización. Ahora se hace telemáticamente, pero la razón de ser es la misma. Es decir, yo mensualmente comunico a la tesorería, pero no pago. Y ese acto de comunicación, de clarificar, de poner en conocimiento, pues ya le privaba del carácter delictivo. Hombre, sí, simplemente es que no puede, si es que el boletín está presentado, hay claridad en los datos de la cotización. Bueno, pues lo primero que encontrarán ustedes en este artículo 307, después de tipificarlo con los tres elementos que les he comentado, es que la presentación de los boletines no excluye de responsabilidad si se puede demostrar de otra manera. Contempla también otra cosa, un último intento, lo que llamamos regularización, que también lo oímos respecto al delito contra la hacienda pública. Yo siempre digo a los alumnos que derechos se aprenden viendo los telediarios. Bueno, pues tenemos el mecanismo de la regulación como última ratio para que la persona que antes de que se inicien las actuaciones o se intervenga denuncia o querella, pues se abone, pues queda exento de responsabilidad. Y luego también rompemos otro de los cánones convencionales, y es que la actuación penal paralizaba toda actuación administrativa. Siempre que había visos de responsabilidad penal, la actuación administrativa recaudatoria quedaba automáticamente suspendida. Este artículo 307 la hace perfectamente compatible. Y en el caso de que se recaudase algo, al mismo tiempo que se actúan las diligencias penales, luego se regularizaría la prestación. La pena es de prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al sextuplo, creo que no. Ya 2 minutos más. 307 bis, tipo agravado. Cuando en vez de 50.000 son 120.000, o decimos la defraudación dentro que llaman una organización criminal, o existe la utilización de mecanismos para evitar, normalmente figuras societarias, la identidad o el patrimonio del afectado, pues se aumenta, lógicamente, la pena, ya son de 2 años a 6 años, y multa también del doble al sexto. Tipo cualificado 307 bis. Último, 307 ter. El delito no es ahora de cotización, sino de prestaciones. El fraude de prestaciones. La obtención o la prolongación indebida de las prestaciones utilizando, aquí vería, este sería un buen ejemplo para terminar, no le voy a dejar de ver, faltaría más, pero para saber lo que estoy diciendo, podemos ustedes comparar el artículo 26 de la LISOS, infracción administrativa del pensionista, con el 307 ter, que sería delito del pensionista. Entonces, la descripción de conducta en los dos habla de fraudulento, y por tanto la dificultad interpretativa ya está latente. Ahí tendríamos mucho margen de maniobra para defender una u otra posición en función del lugar que nos sentemos en la sala de juicio. Pero bueno, tienen ustedes el 307 ter, donde también se establece de una forma más liviana el tipo de fraude en las prestaciones. Les remito a mí. Bueno, pues yo podría seguir, pero tengo que pensar en ustedes. Y creo que la 1:25 puede ser una buena hora para tomar una cerveza. Quedo lógicamente a su disposición, vuelvo a agradecerles que me inviten, estoy encantado, creo que se me ha notado, y sobre todo, déjenme ustedes los de ladrillos para otro día, Lo dejamos, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, y aquí quedo a su disposición. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Parece que no. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, si queremos, antes de despedirnos, entregarte un detalle, un obsequio del grupo, que siempre entregamos a todos los invitados que pasan por aquí, para que, bueno, cuando tengan presentes, tengan también pues, un recuerdo de este día en su despacho, ¿verdad? Y no viene a ser nada más que el emblema, ¿no? del grupo Jóvenes. Agradecimiento por su ponencia a don José Juan Bueno Ortega, Jaén, a 24 de septiembre de 2021. Pues muchísimas gracias.
vemos en la próxima jornada que organizamos, de la que os daremos cumplida cuenta. Muchas gracias. Eso de la cerveza era serio, ¿no, Miguel Ángel? Era broma, era broma. Sí, tocar todos los órdenes jurisdiccionales y sobre todo, claro, la Constitución, que al final siempre